y lo vas a meter al fuego, simbolizando el fuego del Espíritu Santo. Él va a quemar todo eso que de tu corazón ha salido, aquello que quieres cambiar y no has podido, aquella herida que te ha hecho llorar todavía. Si tal vez tus padres te han lastimado, tal vez las personas sin los seres queridos que tú pensabas que podías confiar en ellos te han traicionado, pero hoy se va a acabar todo eso. Yo quiero que tú lo creas en tu corazón. Yo creo que tú lo quieras, que tú lo creas en tu corazón. Tú has querido cambiar, pero no has podido. Tú sabes que puedes ser mejor, pero hay algo que te detiene. Tú le has fallado a los que más quieres, a tus padres, a tus hermanos, pero no has fallado porque has querido, no puedes. Y eso lo quieres cambiar, pero hoy va a terminar eso. Hoy tienes que hacer un compromiso con el Señor y Él te va a limpiar. Yo te voy a pedir un favor en estos momentos, que cuando tú estés totalmente convencido de que el Señor va a hacer ese milagro en tu vida, vas a alzar tu papel. No lo alces hasta que no estés convencido. Y cuando todos estén con el papel arriba, entonces vamos a lanzar ese papel al fuego. Y el Espíritu Santo va a quemar todo en esta noche. Yo te voy a pedir que empieces a orar, sigue orando. Y cuando estés totalmente convencido de que eso que escribiste en el papel se va a consumir y va a quedar borrado, y tú vas a ser diferente, alza tu papel, alza tu papel. Cuando ya estés convencido, alza tu papel para que nosotros veamos, para que lo vean. A la hora que todos estén ya convencidos, creyendo en el Señor, a esa hora vamos a llevar a cabo este acto, que es con toda la fe de tu corazón. Empieza a orar. Cuando estés convencido, empieza a levantar el papel. Si ya estás convencido que Dios va a sanarte, que Dios va a hacerte nuevo hoy, entonces, si todavía no estás convencido, ora hasta que eso que escribiste sepas con todo tu corazón que Dios va a hacer la obra. Los que estén convencidos empiecen a levantar. Los que estén convencidos con todo su corazón empiecen a levantar. Hay una mano, hay dos manos, tres manos, cuatro. Si no estás convencido, no lo levante, pero si estás con todo tu corazón convencido, hasta que Dios te hable, levanta ese papel y muéstraselo al cielo, al Señor. Y con todo tu corazón pídele, pídele, pídele con todo tu corazón. Sigue orando. No empezamos hasta que todos. Déjalo en alto tu papel. Sigamos orando. Levanta en alto tu papel si estás convencido.